española en la radiografía de la Bolsa Española este año 2022 y lo vamos a hacer con BME, concretamente con su director del Servicio de Estudios, que es Domingo García Coto. Me parece que ya está con nosotros. Domingo, muy buenas. Muy buenas. Porque en los últimos días ya habéis publicado ese informe de mercado ya para este año 2022 y, por ejemplo, entre las cosas más destacadas que veo, y te voy a preguntar por cada uno de estos puntos, por ejemplo, la rentabilidad por dividendo, que sigue siendo uno de los mercados con mayor rentabilidad por dividendo, el español, con un en torno al 4% de media. También han salido a cotizar bastantes empresas en España, en torno a 18. Por otra parte, tenemos esas emisiones sostenibles que parece que están un poco de moda. Y luego, por otra parte, el tema de los derivados, de los futuros, que enseguida nos meteremos un poco en harina en ese sentido. Pero vamos por partes. Domingo, en primer lugar, quería preguntarte un poco, en definitiva, en general, cuáles son las conclusiones, las ideas que sacáis en este informe. ¿Cómo ha ido 2022 para España? Y sobre todo, entiendo que al final una de las ventajas o puntos de luz o, bueno, pues una de las mejores cosas que tiene el mercado español puede ser sobre todo esa rentabilidad por dividendo. Es una de nuestras joyas, ¿verdad? No sé cómo finalmente puede haber quedado esa rentabilidad por dividendo este año 2022, Domingo. Sí, efectivamente. Bueno, ha sido un año de un contexto muy complejo, ¿no? Un año caracterizado por la guerra en Ucrania, la inflación, la política monetaria restrictiva. Eso ha llevado, pues, a una progresiva desaceleración económica y a volatilidad en prácticamente todos los activos de inversión, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el último trimestre ha sido algo más positivo, con una ya recuperación significativa de los precios de los activos y, sobre todo, pues un mayor optimismo de cara al próximo año, ¿no? Y tal como tú apuntas, bueno, pues probablemente la recuperación de los dividendos y otros pagos al accionista en la bolsa española, pues es una de las mejores noticias del año, ¿no? Sube un 29%, son más de 23.600 millones, pues contando hasta noviembre, y la rentabilidad por dividendo, pues es de un 4% a la fecha actual, ¿no? Esto pues significa una de las rentabilidades más importantes entre los principales mercados del mundo, ¿no? Y ha sido un apoyo muy importante para el mercado, como también lo han sido, pues, otro aspecto que son las amortizaciones de acciones, que se han más que triplicado y marcan, pues, con casi 14.000 millones de euros, pues, registros históricos, ¿no? Pues esto ha llevado a que el IBEX 35 pues pierde hasta hoy más o menos un 5%, que es una pérdida pues mejor que otras plazas bursátiles de referencia. Y, sin embargo, bueno, pues con el pago de dividendos, si le agregamos los dividendos, pues prácticamente pues se compensa en gran parte esta pérdida, ¿no? Y ya la pérdida total anual pues queda muy limitada, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que al final la bolsa española es una de las que más dividendos reparte, lo decimos siempre, pero en este informe desde luego que se pone de manifiesto de nuevo. Por lo tanto, hay que recordar que el IBEX, no como el DAX, que sí incorpora dividendos, el IBEX es un índice que no los incorpora, así que hay que tener en cuenta al final que cuando tú posees esas acciones también estás recibiendo dividendos y eso no se ve reflejado en la evolución que tiene el IBEX 35, pero luego, claro, tenemos la versión con dividendos, que en este caso es el IBEX Total Return, que como nos decías, Domingo, en ese caso, pues sí que ha podido compensar esa pérdida de en torno al 5% este año. Vamos con otro asunto, porque también, desde luego, que es muy importante todo lo que tenga que ver con los estrenos bursátiles, y en este caso, en 2022, habláis desde BME, nos contáis que ha habido un total de 18 empresas que se han incorporado a los mercados españoles este año. Por ejemplo, habláis de 15 concretamente en BME Growth, el antiguo mercado alternativo bursátil, 2 en el mercado principal y otra en la TIBEX. ¿Puedes profundizar un poquito más con nosotros en de qué sectores han sido estas empresas y si consideráis que 18 es un buen número? Bueno, este no ha sido un buen año para las colocaciones de acciones y salidas a bolsa en todo el mundo. Bueno, ha habido en volumen, ¿no? Con las caídas han sido pues fuertes respecto al año anterior, digamos en volúmenes efectivos. En la bolsa española pues no se ha apartado de esta tendencia, pero en número el dato es más que satisfactorio, ¿no? Como tú apuntas, pues hay 18 compañías incorporadas al mercado, 2 a lo que llamamos pues el mercado principal, la bolsa, una a la TIBEX y 15 a
el mercado para empresas en crecimiento, ¿no? de menor tamaño, que es el BM Growth, ¿no? BM Growth. Bueno, en BM Growth pues han sido 15, serán 15 a final de año, porque se están incorporando estos días pues las últimas 2 previstas. Ya hay 135 cotizadas, pues un número también muy satisfactorio, que el valor pues ya alcanza el valor de mercado de todas ellas pues casi los 20.000 millones de euros. Y además las empresas de este mercado pues han sido capaces de captar 860 millones, ¿no? De euros en ampliaciones de capital, ¿no? Esta financiación que tanta falta hace para empresas de menor tamaño, ¿no? Y está siendo una gran satisfacción para el mercado español el poder incorporar empresas de sectores que tienen menos representatividad en lo que es el índice IBEX 35, ¿no? Empresas más pequeñas, pero de sectores, pues en este año pasado pues han tenido mucho protagonismo pues las de energías renovables, que como ha sucedido pues en todo el mundo, en Europa, ¿no? Esa apuesta por la sostenibilidad pues está trayendo oportunidades de negocio importantes para muchas empresas que se ven en la tesitura en la oportunidad de crecer, y el mercado les proporciona una financiación de una enorme utilidad, ¿no? También estamos teniendo empresas más pequeñas de servicios, consultoras. Siguen saliendo pues también las OCIMIs que están encuadradas en BM Growth. Entonces, bueno, pues está ofreciendo unas oportunidades, está ampliando muchísimo la base de empresas del mercado español, ¿no? Bueno, y hay que recordar que no todo es renta variable, por supuesto, también hay renta fija en los mercados españoles, y por una parte, uno de los titulares que nos dejáis en este informe de mercado de 2022 es que los mercados de renta fija de BME ahora mismo cuentan con 85 emisiones sostenibles vivas frente a las 63 del ejercicio pasado. Claro, esto supone un aumento bastante importante de esas emisiones sostenibles. Se está poniendo de moda esto de hacer inversiones de emisiones de renta fija sostenibles, Domingo. Sí, claro. O sea, es también una de las noticias ya de este año y de los últimos años, esa apuesta por la sostenibilidad, financiada sobre todo con emisiones de renta fija. Es cierto que este año en todo el mundo, pues las emisiones se han reducido ligeramente, pues después de la explosión del año anterior. Pero en España pues se ha producido también lo que comentabas, ¿no? Un aumento del número de emisiones que están admitidas a cotización en BME. Pues ya contamos a finales de noviembre teníamos 85 y esos son 22 más que el año anterior, ¿no? Y abundando un poco en tu pregunta, también los mercados de deuda pública y renta fija pues han tenido un año muy complicado en España y en todo el mundo, con fuertes caídas de precios y subidas de tipos de interés, pero en el caso de España pues han mantenido una capacidad muy significativa de proporcionar financiación, ¿no? Se han emitido en los mercados gestionados por BME 350.000 millones de euros, aproximadamente de ellos pues 110.000 en deuda privada y 240.000 en deuda pública. Las cifras han quedado pues muy cerca del año anterior, ¿no? Que también son, bueno, pues muy satisfactorias en cuanto a la capacidad de los mercados para proporcionar financiación pues tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Claro, y al final también tampoco me quiero olvidar del mercado de derivados, porque es cierto que hay otros mercados donde este sector de los derivados está un poquito más desarrollado, quizá en España un poco menos, pero hay algún punto de luz, ¿no? También en este informe, y es que decís que el número de contratos negociados de futuros sobre el IBEX ha aumentado este año un 5%. Esto entiendo que es una buena noticia, Domingo. Sí, es una buena noticia porque, bueno, el mercado de derivados ha estado marcado este año. Ha habido un cierto aumento moderado, eso sí, de la volatilidad, pues ha aumentado 5 puntos hasta el 22, alrededor del 22%. Son 5 puntos más que el año anterior, y eso ha hecho que este tipo de productos derivados pues hayan aumentado el producto más
más importante del mercado español, como tú apuntabas, el futuro sobre el IBEX 35, pues sube un 5%, pero también las opciones sobre acciones individuales, que crecen un 10%, ¿no? Y esto, pues sobre todo, ha sido impulsado por ese aumento de la volatilidad, que hace que este tipo de productos pues sean esenciales para la gestión de carteras y para controlar mejor la evolución de las carteras en cuanto a volatilidad, ¿no? Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuentas, Domingo. Al final hay que tener en cuenta que desarrollar nuestros mercados también es muy importante para que nuestras empresas se puedan financiar a través de estos mercados, así que desde luego todo lo que nos has trasladado, todas esas cifras, son buenas noticias. Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy es el día, desde luego, de la resaca del Banco Central Europeo.